Buenos días, muchachos. Lamento la demora o la tardanza. La verdad, pues no creo que sea tan complicado el tema que vamos a trabajar, porque ya lo trabajamos en clase. Simplemente, pues voy a tomar algunos elementos que considero valen la pena aclarar o profundizar, pero en realidad ya es un tema que ustedes conocen. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una revisión a la Ley 906 de 2004, que es la del Código de Procedimiento Penal, y la Ley 1098 de 2006, que es la del Código de Infancia y Adolescencia. Básicamente, entonces, pues les puedo contar eh, que cuando hablamos del Código de Procedimiento Penal nos dice la manera en que se van a realizar el diferente proceso, el proceso del ejercicio de la justicia en Colombia. Entonces empezamos con el artículo 66 del Código de Procedimiento, que nos habla precisamente de que el ejercicio de la acción penal, quien la realiza es la Fiscalía, a partir de una noticia criminal. ¿Cuál es la noticia criminal? Es aquella información que llega a las autoridades de que un delito se ha cometido. Entonces el Estado, como la Fiscalía, están obligados a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito. Este podrá ser de oficio. Cuando hablamos de oficio es que la información llega por alguna persona que conoce el hecho y se inicia, por ejemplo, se encuentra un cadáver, y por lo cual implica que hubo un asesinato y se debe iniciar esa investigación. Pero también se puede hacer por denuncia. Entonces, en algunos delitos en que es necesario decir que ha sucedido, por ejemplo, un abuso sexual, que ocurrió, eso sería la denuncia. La denuncia tiene que ver con delitos que dan cárcel, que tienen pena de cárcel. O también pues se hace petición especial, que no la vamos a explicar, y la querella, que tiene que ver con delitos que no tienen cárcel, por ejemplo, la estafa, eh, ah, bueno, y entre otros delitos como tal que pues en este momento se escapan, pero que tendría que la Fiscalía investigar, pero que no tendría que ver con situaciones de cárcel. Bueno, etapas en que se da este proceso. Entonces hay una indagación. ¿Qué es lo que se hace en la indagación? Pues recoger toda la información pertinente de un caso para poder establecer quién pudo ser el autor de ese delito. Eh, Se hacen indagaciones, pues la indagación pues implica entrevista, implica recoger pruebas, recoger información de la misma escena, hablar con vecinos, recoger toda la información pertinente para detectar o determinar quién fue la persona. A partir de ello se inicia una investigación para ver si toda esta información que se recoge como tal finalmente conlleva a la detención de una persona como tal, a la particularización, a la individualización, perdón, de alguien y pues a partir de la investigación. Entonces la investigación, pues ya esa información que se ha recogido, pues nos lleva a una persona en particular o al grupo de personas. Y finalmente, pues a través de la recolección de información, la investigación que se plantea, se llega al juzgamiento. Ya cuando entramos a todo lo que es la parte de juzgar, entramos a una división que hay entre las audiencias. Ustedes estuvieron allí en las audiencias, en el Palacio de Justicia, y entraron a alguna de estas clases de audiencia. Por ejemplo, la primera de ellas es la audiencia de formulación de acusación. Ahí el fiscal presenta un escrito de acusación en donde hace un recuento de los hechos, se presentará formalmente la acusación, y se realizará el descubrimiento de pruebas por parte de la Fiscalía de forma obligatoria y se presentarán las recusaciones, impedimentos y nulidades si las hay. Hay una audiencia preparatoria y esa es la audiencia en donde pues el fiscal de alguna manera coloca pues todos los datos recogidos a partir de registros, allanamientos, intercepción de comunicaciones que ordenó la Fiscalía para revisar precisamente la legalidad dentro de esos 36 horas siguientes, en que se realiza pues obviamente la detención de esa persona. A veces realiza también lo que es la práctica de una prueba anticipada, la que ordena adopción de medidas necesarias para la protección de víctimas y testigos. Estamos hablando de en esa audiencia, ¿no? La que se resuelve
sobre la petición de medidas de aseguramiento. Usted ya pues conoce medidas de protección y medidas de aseguramiento. Y la que resuelve la petición de medidas cautelares reales, la formulación de la imputación y el control de la legalidad sobre la aplicación del principio de oportunidad. El principio de oportunidad es el principio en donde la Fiscalía puede determinar que no continúa con el proceso. La Fiscalía toma esta decisión por varias razones, nombraremos algunas de ellas. Por ejemplo, que la persona que se detiene es una persona muy baja en la estructura de la organización y se procede entonces a mejor negociar con esta persona y que esta persona denuncie las cabecillas de esa organización. Entonces, no vale la pena iniciar todo un proceso por una persona que pues, no representa un gran trabajo a nivel de investigación, mientras que los de las cabecillas sí implicarían pues obviamente un mayor impacto en esa investigación y en esos resultados. Entonces, en el caso de él, no se prosigue con la investigación, se detiene allí, él simplemente empieza a colaborar y él puede salir libre como si no hubiera hecho nada. Ese es el principio de oportunidad, por lo menos en uno de esos casos. Y finalmente viene la audiencia de juicio oral. En la audiencia de juicio oral ocurre la práctica de pruebas, se realizan los testimonios, interrogatorios, y únicamente, ojo con esto, se validan las pruebas que se obtuvieron legalmente. Eh, en el caso, por ejemplo, del fiscal, expone la teoría del caso de forma obligatoria. La defensa, pues, podría ser opcional, pero el fiscal expone qué fue lo que sucedió. Tiene una hipótesis allí, incluso una teoría de lo que sucedió, y eso es lo que argumenta allí. Se presentan argumentos obviamente de conclusión, así lo mismo la oposición que tengan frente a estos. Y finalmente el juez se pronunciará cuando ya ha escuchado las partes y dará el fallo frente a la individualización de la pena y a la lectura del fallo. Bueno, ¿quiénes participan en estas audiencias? Principalmente serían Procuraduría, que algunos de ustedes vieron que en las audiencias a veces están allí. La Procuraduría generalmente está en la primera de ellas, y en esa primera audiencia que hablamos, eh, precisamente él revisa y constata que todos los derechos, tanto el detenido como de la víctima, se cumplen. Es decir, que todos los procedimientos sean los adecuados. Obviamente está la Fiscalía, que es una de las partes, la Procuraduría no hace parte de las partes, la Fiscalía es una de las partes y es el encargado de acusar y mostrar las pruebas suficientes para lograr pues detener a las personas que hacen parte del delito o de la situación que ocurrió. Y por último tenemos la defensa, que también hace parte de las partes. Obviamente la defensa podemos encontrar que presentará las pruebas obviamente necesarias para lograr demostrar la inocencia en el caso del acusado. Y obviamente, pues el imputado y la víctima, que estarían, pues son las personas que participan allí. Uno como el que recibió toda la acción del delito y el otro que fue el que lo realizó. Mm, bien, aquí hay un punto importante que quería tenerme en el Código de Procedimiento Penal y es el artículo 301, que habla de la flagrancia. ¿Por qué voy a hablar de la flagrancia? Porque a veces uno puede escuchar personas que hablan de la fragancia y hablan, no es un término, no, está mal dicho. Cuando hablamos de la flagrancia, aunque sí tiene que ver con el término infraganti, ¿sí? Pero ese término infraganti incluso está mal dicho también porque viene de inflagranti. ¿Qué quiere decir infragranti? Pues quemado, que arde, es decir, la persona que ha cometido o que está en ese momento en acción. Entonces, el término adecuado es flagrancia, flagrancia. Entonces, ¿cuándo ocurre flagrancia de acuerdo al Código de Procedimiento Penal? Pues cuando la persona es sorprendida, aprendida en el momento de cometer el delito, cuando la persona es sorprendida o individualizada al momento de cometer el delito y aprendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho, y por último, que la persona sea sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un delito o participado en él. Entonces, estas serían las tres situaciones donde ocurre la flagrancia. En cuanto a la prueba pericial,
pues no voy a profundizar mucho en ello, pero sí es importante porque pues cuando hablamos de las pruebas, pues hablamos de varias de ellas. Está la prueba testimonial, que tiene que ver con, que eso lo vimos en clase, cuando alguien rinde testimonio, o sea, son los testigos, esa es una prueba dentro del código de procedimiento. Está la prueba documental, que tiene que ver con escritos, manuscritos, incluso videos, fotografías que de alguna manera puedan ser utilizadas como prueba. Y por último, pues también tenemos la prueba que es la pericial. La prueba pericial pues es lo siguiente. Se utiliza para valorar, hacer valoraciones que requieren conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados. Al perito entonces le aplica en lo que corresponde a lo que es también reglas de testimonio. Se presenta el servicio, por ejemplo, en Colombia, para la fiscalía, es decir, para el Estado, presta los servicios de peritos, la Policía Judicial, el Instituto Nacional de Medicina Legal, y entidades públicas o privadas en algún momento también pueden ser utilizadas allí. Obviamente la defensa podría utilizar alguno de ellos, pero normalmente se busca de manera privada. Quienes forman el informe, firman el informe son las personas que pues participaron en ese dictamen. Ese dictamen se hace bajo juramento. El psicólogo también participa en ello. Es decir, puede ser que llamen a un psicólogo a rendir un informe pericial. Ese informe pericial puede ser la evaluación de una víctima o puede ser la evaluación de un agresor. Pues en cualquiera de los casos podría participar. También pues se habla de un número de peritos. El número de peritos pues no se limita. Eh, pues todos pueden ser llamados y a declarar. ¿Quiénes son los peritos? Entonces son personas con un título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, técnica o arte, en este caso pues psicología, y en lo posible que tengan pues formación en áreas de experticia. Por ejemplo, si llaman a un perito para hablar de un procedimiento de tratamiento psicológico, pues podría, el que llamarían es un psicólogo clínico. Si estamos hablando de una situación a nivel escolar y necesitamos que alguien desde la psicología educativa pues lo revise esta situación, pues sería un perito educativo, psicólogo educativo. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que hemos hablado de actores del proceso judicial de víctimas o agresores, tendría que ser un psicólogo jurídico en Colombia. Bien, también en circunstancias diferentes podrán ser nombradas las personas de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, técnica, arte u oficio en las que no se tenga título. Es decir, si una persona muestra conocimientos, muestra experiencia en esa área que él conoce, pues podría también ser un perito. Mm, pues los efectos de la cualificación podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles, incluido el propio testimonio del declarante que se presenta como perito. Es decir, el testimonio de él es un perito, es una prueba. Sin embargo, si el perito no se presenta a dar su versión oral de ese informe que acaba de realizar o que realizó, pues no sería contado como prueba. Tiene que expresarse o explicarse oralmente. Bien, ¿qué se utiliza a la hora de interrogar a un perito? Pues eso lo hace el abogado. Pues muy rápidamente lo vamos a ver porque eso lo profundizaremos un poco más en forense, en octavo, séptimo y octavo. Pero pues podría contarles, por ejemplo, se revisa que los antecedentes de la persona acrediten ese conocimiento teórico, también un conocimiento de instrumentos, de aplicación de pruebas, eh, pues para aplicarlas. También ese conocimiento práctico, es decir, que no solamente conozca teóricamente una actividad, sino que la haya desempeñado en algún momento. Principios científicos, técnicos, artísticos que fundamentan el análisis o grado de aceptación, métodos empleados para las investigaciones y análisis relativos al caso. Sobre sus exámenes y verificaciones terminó utilizando técnicas de orientación, probabilidad o certeza. En el caso de los psicólogos, generalmente lo hacemos desde probabilidad, porque no podemos, si evaluamos a alguien y damos una información, por ejemplo, determinado tipo de personalidad, pues sabemos que las pruebas podrían tener un nivel de error, eh, pues dependiendo de la prueba no tan alto, pero de alguna manera precisamente muestra que no es totalmente certero, sino que es probable esta información que se ofrece allí. Obviamente la corroboración o ratificación de la opinión pericial por otros expertos que declaran también en el mismo juicio y sobre temas similares a los anteriores, ¿sí? Entonces se puede preguntar sobre unos u otros, en fin, eso es lo que se hace en cuanto a la parte
del informe pericial. En cuanto a la responsabilidad penal para adolescentes, que es la ley 1098, o sí, de 2006, encontramos que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre 14 y 18 años al momento de cometer un hecho punible. La finalidad, obviamente, es que las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto al sistema de adultos, conforme a la protección integral que ellos por derecho tienen. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. El tema de la justicia restaurativa es un tema bastante interesante, en donde se busca principalmente que se repare a la víctima el daño que recibió, quien lo repara es el mismo agresor y finalmente el agresor también se responsabiliza de su acto. Eh, es interesante, aunque a veces uno pues como que siente que no es tan fuerte o no es tan contundente frente a los actos que cometen los adolescentes, pero pues igual habría que revisar también esta justicia restaurativa, pero en esencia ha dado muy buenos resultados en otros países. Tendríamos que empezar como a revisar algunos parámetros allí de combinar de pronto un poco la justicia retributiva y justicia restaurativa en algunos de los casos, pero eh, bueno, esa es una propuesta que simplemente pues se podrá revisar o discutir en algún momento en alguna materia que nos encontremos. En cuanto a los niños y niñas menores de 14 años que hayan cometido algún delito, ellos no reciben una sanción. Por el contrario, cuando uno es un menor de 14 años que ha cometido este delito, ellos se tienen que entrar a un proceso de restablecimiento eh, de derechos, en donde se mira, por ejemplo, procesos de educación, de protección dentro del mismo Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Entonces a ellos se les garantizan todo el debido proceso y el derecho a la defensa. Eh, pero no tienen las mismas sanciones que recibiría de pronto un menor de 14 a 18 años, así, hasta antes de cumplirlos. Por ejemplo, en ese caso, sí hay unas sanciones. Entonces, esas sanciones estarían la amonestación y es un llamado de atención muy fuerte que hace la autoridad al frente del menor. Está la imposición de reglas de conducta, en donde el menor ya no obtendrá la misma libertad, sino que habrá unas condiciones para su comportamiento, por ejemplo, salidas nocturnas, entre otros, frecuentar algunos sitios, se le empiezan a colocar esas reglas. La tercera, que es una de las situaciones o las sanciones más interesantes, que es la de prestar servicios a la comunidad, también se habla de una libertad asistida, en donde se revisa finalmente que el menor no esté nuevamente vinculado a estos comportamientos delictivos o grupos que puedan llegar a cometerlos. Y está también la internación en medio semicerrado. Cuando hablamos de medio semicerrado, implica que el menor cumple unos horarios en donde debe asistir a institutos donde aprenda, por ejemplo, actividades de educación u otras actividades u oficios, en donde él debe cumplir esos horarios en un sitio determinado. Entonces, es el compromiso que él adquiere. Y finalmente está la privación de libertad en centro de atención especializada. Allí pues se supone que los menores entran en un proceso de resocialización para cuando vuelvan a las calles, pues no vuelvan a cometer este tipo de actos. Sin embargo, pues esto también es importante revisarlo. A veces este objetivo no se cumple en los adolescentes infractores. Eh, y finalmente, pues obviamente habría que tener en cuenta un elemento que le habíamos hablado y es que el menor tan pronto cumple su sanción, le son retirados los antecedentes y por lo cual pues no se tendría en cuenta lo que anteriormente se hizo. Es decir, si alguna autoridad lo detiene, pues sus antecedentes no saldrán, no se verán allí. Pues esto nos cuestiona un poco y lo hemos trabajado en clase. Incluso hace algunos días salió un caso que les había comentado de un menor que asesinó a 30 personas, un sicario. El menor fue dejado en libertad por vencimiento de términos, pero luego fue nuevamente detenido. Estuvo pues allí en el proceso y a los 2 días o al día siguiente cumplió los 18 años. La sanción que él recibe o recibirá es en relación a la edad en que cometió los delitos, es decir, 17 años. Aunque al día, revisen la noticia,
pero si mal no recuerdo, fue al día siguiente que se le hizo su audiencia y ya tenía los 18 años, pero no hay sanción para él como si fuera un adulto. Por el contrario, como si fuera un menor todavía, porque la edad en que lo cometió era inferior a los 18 años. Bien, esta es un poco la bibliografía que se utilizó y pues ya conocen mi correo electrónico para cualquier duda. Sin embargo, pues aclaro nuevamente, la evaluación que se hará no es tan compleja porque es parte de lo que ya hemos visto. Simplemente es una aclaración de algunos de los temas para que les vaya mejor. Entonces, mucha suerte muchachos y nos vemos el día del parcial. Que estén muy bien.